Ahora vamos a ver una hemorragia intracerebral. Entonces, primero vemos factores de riesgo y etiología, luego patofisiología, luego cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, hemorragia intracerebral. Vamos a poner un corte coronal del sistema nervioso central. Así, un corte coronal. Aquí está el cuerpo calloso, aquí está el septum pelúcido, aquí están los ventrículos laterales, aquí está la cápsula interna. Hemorragia intracerebral vamos a tener hemorragia intraparenquimatosa, o sea, en el parénquima del sistema nervioso central. Ahora, factores de riesgo principal es hipertensión. Hipertensión, porque esto termina ocasionando los aneurismas de Charcot-Bouchard. Charcot-Bouchard, que ahorita los vemos. También puede ser por un tumor en el sistema nervioso central y también puede ser por drogas ilícitas. Entonces, tenemos por hipertensión. Ya en videos anteriores vimos que la hipertensión benigna y también la diabetes mellitus predisponen a que el paciente tenga arteriolosclerosis hialina. Arteriolosclerosis hialina. Que ya en videos anteriores vimos, tenemos la arteria y la arteriolosclerosis hialina es de ramas de arterias, que son las arteriolas. Su pared va a estar engrosada, entonces aquí está una rama de la arteria y su pared se está engrosando. Así. Entonces por aquí va a pasar menos sangre porque la pared está engrosada. Esto es arteriolosclerosis hialina y sucede en pacientes que tienen diabetes mellitus y en pacientes que tienen hipertensión benigna. Esto generalmente sucede en las arterias lenticuloestriadas, que son las arterias que irrigan a las estructuras profundas del sistema nervioso central, como es, por ejemplo, el tálamo, como es el putamen, el globo pálido, por ejemplo. También puede suceder en el cerebelo y también puede suceder en el puente. Pero esto ya es por otras arterias que no son las arterias lenticuloestriadas. Pero estas también son zonas bastante predispuestas a tener hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, vamos a tener paso 1, tenemos hipertensión o diabetes mellitus. Luego desarrollamos arteriolosclerosis hialina. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la pared de la arteriola, pero aquí también tenemos células. Aquí están las células endoteliales. Aquí están células endoteliales. Entonces, también la pared de la arteriola también se tiene que nutrir de oxígeno. Y como está engrosada la pared, es más difícil que el oxígeno que está viajando aquí por la sangre difunda a las capas de la arteriola. Y entonces vamos a tener más debilitada la pared de la arteriola. La pared de la arteriola está debilitada. Y entonces, en lugar de que tengamos una pared rígida de la arteriola, como se debilita la pared, se empieza a bombar. Se bomba la pared, entonces tenemos formación de un aneurisma. En lugar de tener la arteriola así, como la pared está debilitada, tenemos así. Y la parte donde se genera este abombamiento, que se llama el aneurisma, es la parte donde estuvo más debilitada la pared. Entonces, a través de la arteriolosclerosis hialina, finalmente el paciente desarrolla aneurisma de las arteriolas. Y eso se llaman aneurismas de Charcot-Bouchard. Entonces, aquí está, digamos, por ejemplo, la arteria cerebral media, aquí está la otra arteria cerebral media, que da así ramas. Y esas ramas son las arteriolas, así, que están irrigando estructuras profundas. Vamos a poner estructuras como es, aquí está el caudado, aquí está el putamen, aquí está el globo pálido, por ejemplo. Entonces, así, tenemos ramas y a través de la arteriolosclerosis hialina se desarrolla un aneurisma. Entonces vamos a poner el aneurisma, así. Ahí está el aneurisma. Y finalmente vamos a tener ruptura
ruptura del aneurisma. Entonces, si se llega a romper el aneurisma, la sangre pues sale de la arteria y entonces se empieza a chorrear la sangre y ahora tenemos hemorragia intraparenquimatosa por ruptura de un aneurisma de Charcot-Bouchard que se ocasionó por arteriolosclerosis hialina, que se ocasionó ya sea por hipertensión benigna o por diabetes mellitus. Entonces, esa es una causa de sangrado intraparenquimatoso. La otra es por un tumor. Vamos a tener un tumor que esté aquí, un tumor que esté comprimiendo las estructuras del sistema nervioso central, puede comprimir una arteria y finalmente podemos tener sangrado. Y la otra es la de las drogas ilícitas, que esto es principalmente, por ejemplo, anfetaminas, que esto lo que produce es produce vasoconstricción, vasoconstricción. Entonces el paciente puede desarrollar un evento cerebrovascular isquémico porque vamos a tener un espasmo de las arterias, pero también podemos tener un aumento masivo de la presión, o sea, tener hipertensión y el que aumente la presión, esto va a hacer que finalmente se rompa la arteria. Eso es, rápidamente tenemos la arteria y por aquí está pasando la sangre y la arteria tiene que soportar toda la presión con la cual viene la sangre. Entonces aquí está una pared de la arteria y cada vez que pasa la sangre roza a la arteria y esto genera la presión, que es la presión arterial. En parte, más o menos, es más complicado que eso. Pero cuando el paciente consume, por ejemplo, anfetaminas, que aumenta de forma masiva la presión, entonces ahora el paciente tiene más presión y esto puede romper la arteria. No es lo mismo presión así que una presión así masiva que todo el tiempo le está haciendo un traumatismo a la pared de la arteria y finalmente se rompe la arteria y entonces empieza a sangrar el paciente. Y entonces es una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, factores de riesgo, etiología, es hipertensión, es la causa más común, también diabetes mellitus, por ruptura de aneurismas de Charcot-Bouchard, tumor del sistema nervioso central y la más peligrosa, drogas ilícitas. Ya vimos patofisiología. Ahora, cuadro clínico. Entonces, primero el paciente se va a presentar con déficit motor o sensitivo. Y conforme progresa el hematoma, o sea, la sangre que está aquí, vamos a poner sangre, aquí tenemos el sangrado, conforme se empieza a expandir más la sangre, entonces el paciente empieza a desarrollar náusea, vómito, bradicardia y disminución del estado de conciencia, del estado de alerta. Entonces, primero, déficit motor o sensitivo. Luego, conforme avanza o se empieza a expandir el hematoma, náusea, vómito, bradicardia y disminución del estado de alerta. Ahora, diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, como es un evento cerebrovascular hemorrágico, aquí el diagnóstico lo hacemos con una tomografía computarizada, en donde muy claramente se ve el sangrado, muy claramente se ve la sangre que se ve blanca. Entonces es muy fácil ver un evento cerebrovascular hemorrágico, generalmente. También otra cosa que encontramos en la tomografía computarizada es podemos encontrar datos de herniación o de compresión de estructuras, que esto lo vamos a ver en los siguientes videos cuando veamos imágenes, pero el que tengamos aquí un sangrado, esto empieza a comprimir las estructuras. Entonces, si aquí tenemos estructuras y aquí viene el sangrado, conforme se expande el sangrado, esto empieza a comprimir las estructuras. Y pues el sistema nervioso central está en un lugar cerrado, que está dentro del cráneo, que es un espacio cerrado. Entonces no es tan fácil como tenemos el hematoma y se puede expandir todo lo que dé. No, aquí tenemos el cráneo, tenemos las estructuras, se expande el hematoma y las estructuras están en un lugar cerrado, que es el cráneo, entonces se empiezan a comprimir. Y la otra cosa que podemos encontrar es edema, que se ve como una distorsión de las estructuras. Entonces, en la tomografía computarizada buscamos principalmente sangrado, que se ve como una masa blanca, herniación o compresión de las estructuras,
que se llama Shift of Structures. Shift es como desplazamiento de las estructuras, desplazamiento, y el edema. Y el tratamiento es, si es hemorrágico no hay mucho que hacer, y si es intraparenquimatoso, menos. Entonces, tratamiento, primero o de manera general no hacemos nada. Ahora, hay que vigilar al paciente, hay que vigilar si desarrolla un aumento de la presión intracraneana, que esto puede presentarse con la triada de Cushing, que es el paciente va a desarrollar bradicardia, va a tener irregularidades en la respiración, va a tener cefalea. Entonces, bradicardia, irregularidades de la respiración. También si tenemos una disminución del estado de alerta, eso sugiere aumento de presión intracraneana o sugiere que ya tenemos una herniación. También que tengamos pupilas dilatadas, fijas. Esto sugiere que ya tenemos una herniación. Y la herniación hay que tratarla de forma inmediata, es una emergencia. Y el tratamiento es haciendo una craniotomía. En donde lo que hacemos es... Tenemos, aquí no tengo la tapa del cráneo, pero vamos a hacer una craniotomía. Entonces vamos a quitar la parte de arriba del cráneo para que aquí donde está el sistema nervioso central, como está aumentada la presión porque tenemos sangrado que está comprimiendo las estructuras, al quitar la tapa del cráneo, entonces ahora estamos generando mucho más espacio en donde se puede expandir el sistema nervioso central por el hematoma. Y eso pues va a disminuir la compresión de las estructuras porque ahora hay más espacio en donde se puede expandir. Entonces, una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa principalmente es por hipertensión, por diabetes mellitus, por drogas ilícitas, por tumor. El cuadro clínico es primero déficit motor sensitivo que progresa a náusea, vómito, bradicardia y una disminución del estado de alerta. Complicaciones es la herniación que hay que tratarla con craniotomía y el diagnóstico es con tomografía computarizada. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.